Bienvenidos al canal Gilmer Martel Campos. En esta oportunidad te voy a ofrecer un trabajo sobre ángulos, desde el punto de vista de la geometría esencial para comprender el mundo que nos rodea. Los ángulos ayudan a describir la forma y las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales, siendo muy importante en la ciencia y en la arquitectura. En el Perú tenemos una piedra famosa llamada de los 12 ángulos, como también tenemos diferentes arquitecturas modernas donde apreciamos los ángulos. A continuación vamos a ver qué significa un ángulo. Un ángulo es la reunión de dos rayos con un mismo origen. Dicho origen se llama vértice y los rayos denominados lados. Tenemos en este caso el vértice que es O, tenemos el rayo OA que es el lado inicial del ángulo, tenemos el rayo OB que es el lado final y tenemos la abertura que nosotros le vamos a llamar el ángulo. Si te gustan los videos, no olvides de suscribirte al canal, es completamente gratis. Vamos a ver la clasificación de los ángulos según su medida. Ángulo agudo, ángulo mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Ángulo llano, es un ángulo que mide 180 grados. Ángulo obtuso, ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados. También tenemos el ángulo de una vuelta, que es un ángulo que mide 360 grados. Según la posición de sus lados, los ángulos se pueden clasificar en ángulos adyacentes. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice, un lado común y regiones interiores disjuntas. Tenemos también el par lineal. Son dos ángulos que suman 180 grados porque son ángulos adyacentes que tienen sus lados no comunes opuestos. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que son dos ángulos de un mismo vértice y cuyos lados son la prolongación del otro. Tenemos los ángulos consecutivos. Son dos o más ángulos adyacentes entre sí que tienen el mismo vértice. Según la relación entre sus medidas, los ángulos pueden ser ángulos complementarios cuando su suma de sus ángulos es un ángulo de 90 grados. Pueden ser también ángulos suplementarios cuando su suma de sus ángulos es 180 grados. También una clasificación es que sean replementarios, o sea, que su suma de sus ángulos sean ángulos de 360 grados. A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos el gráfico con el rayo OC que es bisectriz del ángulo AOB y nos piden hallar el valor de X. Como nos dicen que OC es bisectriz, quiere decir que ese ángulo se ha dividido en dos ángulos iguales. Por lo tanto, nosotros podemos hacer la siguiente ecuación. Podemos decir 5x al cuadrado, que es uno de los ángulos, y lo podemos igualar al otro, que sería igual a 80 por tratarse de una bisectriz. Entonces tendríamos que x al cuadrado es igual a 80 entre 5. Tendríamos que x al cuadrado es igual a 16, de donde la potencia pasaría al otro miembro como más menos raíz cuadrada de 16. Pero como es una medida de un ángulo, no puede ser negativa. En este caso no lo asumimos negativa, lo asumimos como positiva. X es igual a 4 grados. En el gráfico haya la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y BOC. En este caso vamos a guiarnos de la gráfica que tenemos y vamos a colocar acá las dos bisectrices. Entonces en AOB nosotros tenemos la primera bisectriz
y en B o C tenemos la segunda bisectriz. En A o B quiere decir que el ángulo se ha dividido en dos ángulos. El ángulo de 60 se ha dividido en dos ángulos iguales, que son 30 y 30. Y en B o C también tenemos dos ángulos iguales, que serían 40 y 40. Teniendo de esta forma la bisectriz 1 y la bisectriz 2. La pregunta es, ¿hay la medida del ángulo formado por las dos bisectrices? Entonces, simplemente de la gráfica, nosotros observamos que el ángulo es un ángulo de 30 más 40, que en este caso vendría a ser un ángulo de 70 grados. ¿Qué son rectas paralelas y qué son rectas secantes? Primero tenemos la recta L1 y tenemos la recta L2. La intersección de ambas rectas es el vacío. Entonces, quiere decir que L1 con L2 son rectas paralelas. Ahora tenemos la recta L1 y la recta L2. La recta L1 y la recta L2 se cortan en un punto, que es el punto A. Entonces la intersección es el conjunto unitario que tiene el punto A. Entonces se dice que las rectas son secantes. A partir de los conceptos anteriores tenemos los ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Ángulos alternos. Tienen igual medida. Tenemos la recta L1 y la recta L2 y tenemos la secante. A partir de eso se va a formar el ángulo alfa y el ángulo X con igual medida. Hacia afuera tenemos los ángulos alternos externos, que son el A y el B, también con igual medida. Tenemos un método práctico, nosotros sí podemos decir la siguiente forma, que el ángulo que está internamente, en este caso el X, va a ser el mismo para ambos. A partir de las dos rectas paralelas cortadas por una secante, también hay otros tipos de ángulos, como los ángulos conjugados, que son suplementarios. Tenemos en este caso la recta L1 paralela a la recta L2 y tenemos la secante, formándose el ángulo alfa y X. A estos ángulos se le llaman conjugados internos. Su suma es igual a 180 grados. También, aparte, tenemos nosotros ángulos que están en la parte inferior y exterior, que es B y A. Se llaman conjugados externos y su suma también es 180 grados. Un método práctico es que nosotros tenemos la letra C. En esta letra C que se ha formado tenemos el ángulo X y el ángulo alfa. Su suma es igual a 180 grados. Otro tipo de ángulos que se forman con las rectas paralelas cortadas por una secante son los ángulos correspondientes. Son aquellos que tienen igual medida. En este caso tenemos la recta L1 paralela a la recta L2, formándose el ángulo A y el ángulo X. A estos ángulos se les llama correspondientes y tienen igual medida. También tenemos el ángulo B y el ángulo alfa. Algunas propiedades que tenemos es la letra griega sigma, la recta L1 y L2 forman en sí, a partir de que son paralelas, ángulos alfa y beta. Entonces, según propiedad, nosotros tenemos que el ángulo X es igual al ángulo alfa más el ángulo beta. Un ejemplo. Tenemos ahí A, 2A y un ángulo de 90. Entonces nosotros podemos decir que 90 grados es igual a A más 2A. Resolviendo esa pequeña ecuación tenemos que A es igual a 30 grados. Teorema del zigzag. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas, como son en este caso la recta L1 paralela a la recta L2, y formando ángulos que están hacia la derecha y hacia la izquierda, por ejemplo en este caso tenemos hacia la derecha el ángulo X con el ángulo Y, su sumatoria va a ser igual a la sumatoria de los ángulos que están hacia el otro lado. Eso quiere decir a la sumatoria del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma. A continuación vamos a poner un problema. Si L1 es paralelo a L2, hallar el valor de X. Tenemos en este caso
dos rectas L1 paralela a L2 y tenemos los ángulos de 72 y 2 beta. El ángulo de 72 y el ángulo de 2 beta se llaman alternos internos, por lo tanto son iguales. Eso quiere decir que 2 beta va a ser igual a 72, de donde obtenemos que beta es igual a 36. En el lado derecho tenemos sigma, o la regla del serrucho. X más X es igual a 3 beta. Reemplazamos el valor de beta, que es 36, y tenemos que 2x es igual a 3 por 36. Por lo tanto, x es igual a 3 por 18, que sería 54 grados. Problema. La suma del complemento del suplemento de A más el suplemento del complemento de 2A es igual al suplemento de 3A. Hallar la medida del ángulo A. Vamos a plantearlo adecuadamente. Tenemos el complemento, que lo vamos a reemplazar como S, suplemento de A, que lo vamos a reemplazar como S, más el suplemento S del complemento de 2A es igual al suplemento de 3A. Reemplazamos, el complemento sabemos que es 90 menos el ángulo, sería 90 menos, suplemento es 180 menos A, más suplemento nuevamente sería 180 menos complemento sería 90 menos 2A con su respectivo paréntesis, y esto sería igual al suplemento de 3A, que significa 180 menos 3A. Luego nosotros vamos a reducir términos semejantes, tendríamos 90 menos 180, menos por menos sería más A, más 180, menos 90, más 2A, y esto sería igual a 180 menos 3A. Vamos a reducir términos semejantes, 180 con 180 se eliminan, 90 con menos 90 se elimina, tenemos A más 2A, que significaría 3A, el 3A que está restando en el segundo miembro pasa al primero, sumando, y eso sería igual a 180, donde vamos a tener que 6A es igual a 180, y vamos a decir que A es igual a 180 entre 6, que significa 30 grados sexagesimales. Tenemos a continuación otro problema. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C, y se traza el rayo OD, bisectriz del ángulo A o B. Calcule la medida del ángulo COD si la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOC es igual a 140 grados. Entonces nosotros vamos a hacer una gráfica adecuada. Primero tenemos los ángulos consecutivos, que son A o B. Luego tenemos B o C. Y se traza el rayo OD, bisectriz del ángulo AOB. Quiere decir que ese ángulo AOB se ha dividido en dos ángulos iguales. A ese nosotros lo vamos a llamar X. Y el otro ángulo, BOC, lo vamos a llamar Y. La pregunta es, calcule la medida del ángulo COD. Recordando que OD es la bisectriz. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale X más Y? Esa es la interrogante.
Entonces de la gráfica tenemos, y por dato, que la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOC es igual a 140 grados. Reemplazando, vemos que BOC es el ángulo Y y la medida del ángulo AOC sería 2x más y eso sería igual a 140 grados. Sumamos, tendríamos que 2x más 2y es igual a 140, de donde vamos a tener que x más y es igual a la mitad, a 70 grados, y eso es lo que nos están pidiendo. Siguiendo con los problemas, tenemos que cuatro ángulos consecutivos AOB, BOC, COD, DOA, cuyas medidas son proporcionales a 2, 3, 5 y 8, determina la medida del ángulo formado por las bisectrices del menor y del mayor de los cuatro ángulos. Entonces tenemos que hacer una gráfica que nos ayude y observamos que primero tenemos el ángulo AOB, luego nosotros tenemos el ángulo BOC, luego tenemos el ángulo COD y por último tenemos el ángulo DOA. Y nos dicen que están proporcionalmente a 2, a 3, a 5 y a 8 respectivamente. Entonces nos damos cuenta que la suma de estos ángulos 2K más 3K más 5K más 8K es igual a una vuelta completa, que significa 360 grados. Sumando todo esto, nosotros tenemos que 18K es igual a 360, de donde vamos a tener que K es igual a 20 grados. Como a nosotros nos dicen también que determina la medida del ángulo formado por las bisectrices del menor ángulo, entonces analizamos nosotros cuál es el menor ángulo. Tenemos el ángulo AOB, y sería un ángulo K, y del mayor ángulo, que su bisectriz sería 4K, 4K y 4K que se desdobla. Entonces, el ángulo que se ha formado sería el ángulo K más 4K, que significa 5K. Como K es igual a 20, entonces 5K va a ser igual a 100 grados. En el gráfico, la medida del ángulo AOB sobre 2 es igual a la medida del ángulo BOC sobre 3 y es igual a la medida que nosotros tenemos como COD. Entonces nos damos cuenta que haciendo una gráfica adecuada para nuestro problema,
tendríamos que el ángulo COD sería X, BOC es 3 veces, sería 3X, y AOB sería 2X. Por lo tanto, sumando tendremos que 2X más 3X más X es igual a 180 grados. Sumando todas estas cantidades tenemos que 6X es igual a 180 grados, donde tenemos que X es igual a 30 grados. Y nos pide la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos. COD y AOC. Entonces tenemos que en COD sería un ángulo de X medios. AOC sería en total un ángulo de 5X, pero como estamos trabajando con la bisectriz, sería la mitad, sería 5X sobre 2. Por lo tanto, el ángulo pedido sería 5 medios de X más X medios, que nos viene a salir 6X sobre 2, que es lo mismo que decir 3X. Por lo tanto, el ángulo es un ángulo de 90 grados, porque sería 3X. Como X vale 30, 3X sería 90 grados. Nos pide el problema hallar el ángulo θ menos beta. Entonces, nosotros en la parte inferior vemos un ángulo llano, que es la suma de los dos ángulos, que es 2X más 20, más 3X más 30. Y eso nos sale 180. Reduciendo a términos semejantes, tenemos que 5X es igual a 180. El 20 más 30 sería 50, que pasa el otro miembro restando. Tendremos entonces que 5X es igual a 130, donde tenemos que X es igual a 130 entre 5, que es 26 grados. Y luego en la parte superior tenemos el ángulo de beta más beta más teta menos beta igual a 180. Entonces tenemos menos beta con más beta se eliminan. Tenemos que beta más teta es igual a 180. Y además tenemos que 2 beta más 2X más 20 es igual a 180. Por lo tanto tenemos que 2 beta más 2 por 26, que sería 52, más 20 es igual a 180. Donde tenemos que beta es igual a 180 menos 72. Todo eso sobre 2. Por lo tanto, beta es igual a
54. Y de donde tenemos que beta más teta es igual a 180, reemplazamos beta y vamos a tener que teta es igual a 126, y como el problema nos pide teta menos beta, vamos a reemplazar 126 menos 54, y eso nos sale 72. Se tienen dos ángulos adyacentes AOB y BOC cuya suma de sus medidas es 100 grados. En los ángulos AOB y BOC se trazan las bisectrices ON y OM de los ángulos señalados. Calcule la medida del ángulo BOC si la bisectriz del ángulo NOM determina con OB un ángulo que mide 20 grados. Entonces, lo ideal es hacer una gráfica adecuada. Tenemos acá los ángulos AOB y BOC. Luego tenemos las bisectrices ON, que es de AOB. Entonces este ángulo se ha dividido en dos ángulos iguales. Y tenemos la otra bisectriz OM, entonces estos ángulos también son iguales. Me preguntan que calcule la medida del ángulo BOC si la bisectriz del ángulo NOM, el ángulo NOM determina con OB un ángulo que mide 20 grados. Ponemos la bisectriz de NOM, forma un ángulo acá de 20 grados. Entonces nosotros tenemos en la bisectriz que y menos 20 es igual a x más 20. Donde tenemos que y menos x es igual a 40. Además también tenemos por dato del problema que 2x
más 2y es igual a 100 grados. Por lo tanto, x más y es igual a 100. Perdón, x más y es igual a 50, porque sería la mitad de 100. Entonces, con eso formamos un sistema de ecuaciones y vamos a tener menos x más y es igual a 40. Donde tenemos que 2y es igual a 90. Y ese es el ángulo que nos estaban pidiendo. Me pedían que calcule cuánto vale el ángulo BOC. Y el BOC, como ven en la gráfica, es un ángulo de 90 grados, que es 2y. Si L1 es paralelo a L2, hallar el valor de x. Entonces acá tenemos la regla de Serrucho. Tenemos que 100 es igual a 2 alfa más 2 beta. Por lo tanto, 50 es igual a alfa más beta. Al lado derecho tenemos nuevamente el serrucho. Alfa más beta es igual a x. Por lo tanto, x es igual a 50 grados. Calcular teta si L1 es paralelo a L2. Vamos a trabajar convenientemente. Vemos que ese ángulo es 180 menos 2 beta. Tenemos acá también ángulos opuestos por el vértice. Tenemos el serrucho. En la parte inferior también tenemos que el ángulo es 160, el ángulo, y lo que le falta para 180 sería 20. Entonces podemos aplicar serrucho diciendo que 2 alfa es igual a 180 menos 2 beta más los 20 grados que tenemos ahí. Reduciendo tenemos que alfa es igual a 100 menos beta, y tenemos también nosotros un triángulo y tenemos un ángulo opuesto por el vértice que es teta. Entonces tenemos que alfa más beta más teta es igual a 180. De la ecuación anterior, si nosotros pasamos beta al otro miembro, tenemos que alfa más beta es 100. Entonces tenemos 100 más teta es igual a 180. Por lo tanto, teta es igual a 180 menos 100, que sería 80 grados. Les presento un reto con 10 preguntas para que ustedes puedan resolver y sus respectivas respuestas. Presento 2 preguntas más. Acá tienen otras 2 preguntas. Acá les presento la penúltima pregunta. Acá tienen la última pregunta. Acá les presento la solución de los retos. Estamos en contacto.